we have like single digit IQs and stuff like that. En los años 90, cuando el término supermodelo se convirtió en sinónimo de poder, glamour y misterio, un rostro dominaba todas las portadas: Cindy Crawford. Su lunar característico sobre el labio no era una imperfección, era una firma que el mundo entero reconocía. Para millones, era la encarnación de la perfección americana. Pero detrás de la sonrisa que iluminaba campañas de Pepsi y pasarelas de Versace, existía una mujer que tuvo que luchar contra prejuicios, presiones inhumanas y los demonios silenciosos de la industria. Cindy no solo conquistó el mundo de la moda, lo redefinió. Mientras otras modelos eran tratadas como figuras desechables, ella se convirtió en un nombre propio, una marca viviente. Sin embargo, esa transformación no fue casualidad ni suerte. Fue el resultado de una disciplina férrea y de una inteligencia que la separó de sus contemporáneas. Pero aquí surge la pregunta que pocos se atreven a formular. ¿Qué precio pagó Cindy Crawford por convertirse en la mujer más fotografiada del planeta? ¿Cuántas veces el brillo de las cámaras ocultó el cansancio, la duda, la soledad, éxito, sacrificio y reinvención? Tres palabras que definen la vida de una mujer que no solo sobrevivió al despiadado mundo de la moda, sino que también dejó una huella imborrable en la cultura popular. Cynthia Ann Crawford nació el 20 de febrero de 1966 en DeKalb, Illinois, un pequeño pueblo agrícola en el corazón del medio oeste estadounidense. Lejos de los reflectores y del glamour, su infancia estuvo marcada por la sencillez de una familia trabajadora. Su padre era electricista, su madre ama de casa, y en aquella rutina de provincia parecía no haber espacio para la idea de un destino extraordinario. Cindy creció corriendo entre campos de maíz, con los pies manchados de tierra y los ojos fijos en un horizonte que parecía repetirse día tras día. Pero incluso en ese entorno humilde, había algo en ella que llamaba la atención, una mezcla de disciplina, curiosidad y una belleza natural imposible de ocultar. Desde muy joven entendió que la vida no sería fácil, especialmente después de la tragedia que golpeó a la familia. La muerte de su hermano pequeño, Jeff, a los 3 años, víctima de leucemia. Ese dolor, grabado en su memoria, la acompañaría siempre como recordatorio de la fragilidad de la vida. Mientras sus compañeras soñaban con un futuro dentro del mismo pueblo, Cindy imaginaba algo más grande. No era solo vanidad o deseo de escapar, era la convicción de que el mundo le ofrecía un lugar más allá de las fronteras de Illinois. A los 16 años, un fotógrafo local le pidió posar para unas fotos. Aquella sesión, improvisada y sin grandes pretensiones, sería la primera chispa que encendió un fuego imposible de apagar. En ese instante, la adolescente de mirada profunda comprendió que las cámaras tenían un poder especial sobre ella y que quizás ella también tenía un poder sobre ellas. Sin saberlo, Cindy había dado el primer paso hacia una pasarela invisible que la llevaría de las granjas del Medio Oeste a convertirse en ícono global. El verdadero giro en la vida de Cindy ocurrió cuando decidió participar en un concurso de modelaje organizado por la prestigiosa agencia Elite. Apenas tenía 17 años, y aunque aún conservaba la inocencia de una chica de pueblo, su porte y su seguridad deslumbraron al jurado. No ganó el primer lugar, pero eso no importó. John Casablancas, el fundador de Elite Model Management, supo de inmediato que esa joven tenía algo que ninguna otra poseía. Con una mezcla de emoción y miedo, Cindy se mudó a Chicago y luego a Nueva York, el epicentro de la moda mundial. Era un salto al vacío, de las calles tranquilas de DeKalb a la vorágine de una ciudad donde los sueños se cumplen o se destrozan en cuestión de segundos. Allí, entre luces de neón, taxis amarillos y estudios fotográficos, comenzó a aprender el duro idioma de la industria. El inicio no fue fácil. Cindy debía enfrentarse a los prejuicios de algunos editores que criticaban su lunar distintivo, sugiriendo que lo removiera para alcanzar la perfección. Pero ella, con la tenacidad que siempre la caracterizó, se negó. Esa marca, decía, era parte de su identidad, y el tiempo le daría la razón. Lo que otros veían como un defecto, pronto se convertiría en su sello personal, un detalle que la diferenciaba de todas las demás. Su primer gran momento llegó cuando Richard Avedon, uno de los fotógrafos más influyentes de la época, la retrató para Vogue. Aquella portada fue un parteaguas.
Cindy Crawford ya no era solo una promesa, sino una nueva estrella en ascenso. Las pasarelas de Nueva York, Milán y París comenzaron a abrirle sus puertas, y su nombre empezó a sonar junto al de otras futuras leyendas como Naomi Campbell, Linda Evangelista y Christy Turlington. El salto estaba dado. Cindy no era una más. Era la chica del Medio Oeste que se atrevió a entrar en el templo sagrado de la moda y reclamar su lugar en él. Los años 90 llegaron como una tormenta, y Cindy Crawford estaba en el ojo del huracán. De repente, su rostro aparecía en todas partes, desde las portadas de Vogue, Elle y Harper's Bazaar, hasta anuncios publicitarios que decoraban las calles de Nueva York, Londres y París. Su lunar, antes cuestionado, ahora era un símbolo de identidad universalmente reconocido. Cindy ya no era solo una modelo, era un fenómeno cultural. La fama alcanzó su punto de ebullición en 1992, cuando protagonizó el icónico comercial de Pepsi durante el Super Bowl. Vestida con unos shorts de mezclilla y una camiseta blanca ajustada, Cindy redefinió lo que significaba ser sexy y accesible al mismo tiempo. Aquel momento televisivo se convirtió en parte de la memoria colectiva, consolidándola como una supermodelo que trascendía el mundo de la moda para convertirse en una celebridad global. Mientras tanto, en las pasarelas, su presencia era magnética. Versace, Chanel, Dolce, Gabbana, todos querían verla abrir o cerrar sus desfiles. No caminaba, deslizaba con una seguridad que hipnotizaba a las multitudes. Junto con Naomi Campbell, Claudia Schiffer, Linda Evangelista y Christy Turlington, formó parte del exclusivo club conocido como Las Cinco Grandes. Eran más que modelos, eran superestrellas que definían la década. Pero el éxito de Cindy no se limitó a las pasarelas. Fue la primera modelo en convertirse en verdadera empresaria de su propia imagen. Sus videos de fitness, Cindy Crawford, Shape Your Body, vendieron millones de copias y la convirtieron en una gurú del estilo de vida saludable. Cindy entendió antes que nadie que la fama podía ser una plataforma para diversificarse y crear un imperio personal. En un abrir y cerrar de ojos, la joven de Illinois se transformó en un símbolo de aspiración. Representaba la belleza, la disciplina y el sueño americano. Sin embargo, mientras el mundo aplaudía, las sombras de la industria comenzaban a acechar, recordándole que cada aplauso en la pasarela podía esconder un precio invisible. Detrás de cada portada y cada aplauso, el mundo de Cindy Crawford estaba lleno de exigencias imposibles. La moda era un imperio brillante por fuera, pero despiadado por dentro. Los días se convertían en maratones interminables de vuelos, sesiones de fotos y desfiles que no admitían cansancio ni error. En ese universo, una sonrisa debía permanecer intacta, incluso cuando el cuerpo gritaba por descanso. La presión por la perfección era asfixiante. Las dietas estrictas, los entrenamientos intensos y la necesidad de mantener una imagen impecable se convirtieron en una rutina implacable. Cindy, con su disciplina de hierro, logró mantenerse a flote, pero no sin pagar un precio. Noches de insomnio, ansiedad y la constante sensación de ser observada, medida y juzgada. Además, estaba la otra cara de la fama, la invasión de la prensa sensacionalista. Cada salida, cada romance, cada detalle de su vida privada se convertía en noticia. Su matrimonio con el actor Richard Gere, celebrado en 1991, fue devorado por los tabloides. Lo que debía ser un refugio íntimo terminó transformándose en un espectáculo mediático que añadió más presión a un matrimonio que finalmente colapsó. La industria tampoco era un espacio seguro. Comentarios crueles, exigencias sexistas y contratos millonarios que dependían de un estándar de belleza imposible de sostener eran el pan de cada día. Cindy confesó en varias entrevistas que la objetivación era real, que muchas veces se sentía como un producto más que como una persona. Y, aunque mantenía una imagen de seguridad y fortaleza, sabía que, como todas sus colegas, estaba expuesta a un sistema que podía elevarla al cielo un día y hundirla al olvido al siguiente. Eran los secretos detrás de las luces, la soledad en habitaciones de hotel, el sacrificio silencioso y la lucha constante por mantener el control de su propia narrativa. Cindy estaba en la cima del mundo. Sí, pero también caminaba sobre una cuerda floja e invisible. El brillo de Cindy parecía inquebrantable, pero incluso los astros más radiantes atraviesan eclipses.
A mediados de los 90, mientras su figura seguía adornando campañas y pasarelas, comenzaron a aparecer grietas en su mundo perfecto. El divorcio con Richard Gere en 1995 no solo marcó un fracaso personal, sino que también expuso su vida íntima a un nivel de escrutinio brutal. La prensa no perdonaba y, como buitres, convertían cada rumor en un festín. El desgaste no era únicamente emocional. Cindy empezaba a sentir el cansancio de una década vivida a máxima velocidad. Las exigencias físicas y psicológicas de la industria le pasaron factura. En un universo donde la juventud era moneda de oro, cumplir 30 años se sentía como una amenaza. Muchos editores y diseñadores comenzaban a buscar la próxima cara fresca, relegando a las veteranas a un rincón invisible. La presión se intensificaba. ¿Cómo mantenerse relevante cuando el sistema estaba diseñado para reemplazar sin piedad? Cindy intentó resistir, pero el peso de la competencia constante y la crítica despiadada era agobiante. Sus inseguridades afloraron, y por primera vez se planteó si realmente valía la pena seguir en un círculo que parecía devorarla. A esto se sumaba el cambio cultural. El fenómeno de las supermodelos estaba dando paso a una nueva era en la que las celebridades, actrices y cantantes comenzaban a ocupar el lugar que antes pertenecía exclusivamente a la moda. Cindy, que había sido el rostro más fotografiado del planeta, empezaba a sentir el vértigo de una caída lenta, pero inevitable. Era un descenso que no implicaba perderlo todo, pero sí enfrentar la crudeza de la industria. En la moda, el éxito no se mide por lo que lograste ayer, sino por lo que aún puedes ofrecer mañana, y en esa pregunta, Cindy se encontraba atrapada, al borde de un abismo de dudas. Ser Cindy Crawford significaba mucho más que aparecer en portadas o abrir desfiles de Versace. Era cargar con la expectativa de un mundo entero que la veía como la encarnación de la perfección. Ese peso, invisible pero constante, la obligaba a mantener una disciplina casi inhumana. Cada comida, cada aparición pública, cada palabra dicha en entrevistas se analizaba con lupa. No había espacio para el error. El precio de ser un ícono no se medía solo en sacrificios personales, sino también en pérdidas emocionales. Cindy confesó en más de una ocasión que la fama la aisló. Las amistades de la infancia se diluyeron con el paso del tiempo, y confiar en alguien nuevo era casi imposible. La soledad se convirtió en una compañera frecuente, incluso en medio de las luces y los aplausos. Su cuerpo, celebrado por millones, también pagaba las consecuencias. Horas interminables de sesiones de fotos en condiciones extremas, viajes constantes que alteraban su salud, dietas estrictas y la presión psicológica por no envejecer. El tiempo, enemigo implacable en la moda, se convertía en una sombra que la perseguía a cada paso. Pero quizá lo más doloroso fue la forma en que la industria reducía a las modelos a simples productos. Cindy, con toda su inteligencia y talento, era consciente de que muchas veces los contratos millonarios no reconocían a la mujer, sino a la imagen. Esa desconexión entre lo que era y lo que proyectaba fue un conflicto interno que la acompañó durante años. El ícono que inspiraba a millones era, en el fondo, una mujer que aprendió demasiado pronto que la gloria exige un tributo silencioso. La privacidad perdida, la vulnerabilidad expuesta y el sacrificio de partes de sí misma que jamás volvería a recuperar. Tras los golpes emocionales y la sensación de desgaste, Cindy Crawford entendió que si quería seguir siendo relevante, debía reinventarse. No podía limitarse a ser otra supermodelo en una industria que constantemente buscaba rostros nuevos. Así comenzó a explorar otros caminos, demostrando que la inteligencia y la visión estratégica podían ser tan poderosas como la belleza. Uno de sus primeros intentos de renacer fue incursionar en la televisión. A principios de los 90, se convirtió en presentadora del programa House of Style de MTV, un espacio que no solo hablaba de moda, sino que también ofrecía un vistazo íntimo al estilo de vida de los famosos. El show fue un éxito rotundo y le permitió a Cindy consolidarse como una figura mediática con voz propia, no solo como un rostro bonito. Al mismo tiempo, decidió expandirse en el mundo del fitness y el bienestar. Sus videos de ejercicios se transformaron en un fenómeno global, vendiendo millones de copias y acercándola a un público que no necesariamente seguía la moda, pero sí la admiraba como ejemplo de disciplina y salud. Cindy se reinventaba como empresaria,
entendiendo que el verdadero poder estaba en controlar su propia imagen. La maternidad también marcó un renacer personal. Al formar una familia con el empresario Rande Gerber, Cindy encontró una nueva fuente de equilibrio y motivación. La llegada de sus hijos, Presley y Kaya, le dio un propósito más allá de las pasarelas, especialmente Kaya, quien años más tarde seguiría los pasos de su madre en el modelaje, convirtiéndose en un puente entre dos generaciones de supermodelos. Cada paso de Cindy en esta etapa era un acto de resistencia contra el olvido. Mientras muchas colegas se desvanecían en el anonimato, ella aprendió a adaptarse, a diversificar su carrera y a demostrar que la belleza era solo una parte de su legado, no la totalidad. El nombre de Cindy Crawford ya no era solo sinónimo de glamour, sino de visión y permanencia. Su legado trascendió las pasarelas y redefinió lo que significaba ser una supermodelo. Fue una de las primeras en comprender que la moda podía ser una plataforma, pero que el verdadero poder residía en convertirse en una marca propia. Ese instinto empresarial abrió un camino que hoy siguen figuras como Gisele Bündchen y Tyra Banks. Su transformación no solo fue profesional, también cultural. Cindy encarnaba un ideal de belleza saludable, fuerte y alcanzable, en contraste con los cánones frágiles que dominaron en otras épocas. Representaba a la mujer que podía ser madre, empresaria, atleta y figura pública al mismo tiempo. Con ello rompió con la idea de que las modelos eran solo rostros pasivos destinados a decorar portadas. Ella demostró que podían ser voces influyentes, líderes y creadoras de tendencias. El legado de Cindy también se refleja en su capacidad de inspirar a las generaciones futuras. Su hija, Kaya Gerber, es la prueba viviente de esa continuidad, heredando no solo los rasgos físicos de su madre, sino también su disciplina y presencia magnética en las pasarelas. La transición de Cindy a Kaya simboliza cómo la moda se reinventa y cómo un apellido puede convertirse en dinastía. Pero más allá de los negocios, los desfiles y la herencia familiar, la mayor transformación de Cindy Crawford fue personal. Pasó de ser una joven de un pueblo en Illinois a convertirse en un ícono global que supo dominar un sistema que muchas veces devora a quienes lo habitan. Lo hizo manteniendo su esencia y, sobre todo, convirtiéndose en un símbolo de resiliencia frente a las exigencias inhumanas de la moda. Hoy, cuando se habla de supermodelos, su nombre sigue apareciendo en la misma oración que Naomi Campbell, Linda Evangelista y Claudia Schiffer. No solo porque compartieron una época dorada, sino porque Cindy supo trascenderla. En el año 2000, Cindy Crawford sorprendió al mundo al anunciar que se retiraba oficialmente de las pasarelas. Tenía apenas 34 años. Pero en la lógica de la moda, eso significaba haber recorrido un camino entero. Su despedida no fue un acto de derrota, sino una declaración de libertad. Cindy quería dejar de ser prisionera del calendario implacable de la industria y empezar a elegir sus propias batallas. El último desfile no fue un evento puntual, sino un proceso. Poco a poco, fue reduciendo su presencia en campañas y revistas, mientras fortalecía su faceta empresarial. Fundó líneas de cosméticos, colaboró en proyectos de diseño de interiores y consolidó su nombre como marca de estilo de vida. Cindy ya no dependía de los caprichos de un diseñador o de un editor. Era dueña de su narrativa. En lo personal, encontró en su matrimonio con Rande Gerber la estabilidad que la fama le había negado en otros tiempos. La familia se convirtió en su refugio y sus hijos en el motor de su nueva etapa. Desde entonces, la vida privada de Cindy se caracteriza más por la discreción que por el escándalo, un contraste con la intensidad mediática de sus años como supermodelo. Aunque se retiró de la pasarela, nunca desapareció del todo. Su legado seguía vivo en cada portada retro, en cada documental sobre los 90 y, sobre todo, en la carrera de Kaya Gerber, quien heredó no solo la belleza, sino también la fuerza y la determinación de su madre. Cindy pasó de ser protagonista absoluta a convertirse en una especie de guardiana del linaje de las supermodelos. El último desfile de Cindy Crawford no fue en Milán ni en París, sino en el escenario de la vida real. Un paso de la intensidad a la serenidad, de la exposición al equilibrio, de ícono de masas a mujer plena, que supo cerrar un ciclo sin perder su esencia.